Nos encontramos en la facultad, en la Universidad de Colima, en la Facultad de Ciencias, con el doctor Gilles, hablando de un tema que en Colima pareciera que no es tan relevante porque estamos en una ciudad pequeña, pero que ya hemos visto en ocasiones, hemos visto esta nata o esta capa de humo que no se mueve y lo estamos respirando, y hay muchos factores. En ciertas temporadas las quemas en la agricultura, hay quemas de basura. Doctor, pues que nos explique qué implicaciones tiene esto, respirar esto, ¿afecta o no afecta? Primero buenos días y muchas gracias por la invitación a participar. Que sean las quemas agrícolas, que sean las quemas de terreno, entre comillas, para limpiar, a veces hasta las llaman quemas controladas, que sea también el tráfico, ¿no? Todos casi, hay pocos vehículos eléctricos todavía, ¿no? Entonces, los dos vehículos son de combustión interna, entonces sí emiten bastante. Todo eso emite material particulado que afecta mucho nuestro sistema respiratorio, ¿no? Y afecta mucho en cuestión de salud ambiental para las enfermedades respiratorias. Sí, a nivel mundial es la primera muerte, las enfermedades respiratorias, con una cantidad a nivel mundial anual de 9 millones de personas. Entonces ahí hay varios factores que las quemas afectan, ¿no? Primero, la época en cual se hacen. Sí, algo que se ha mencionado es el viento, ¿no? ¿Qué tanto viento hay, en cuál dirección está cuando se realiza la quema, ¿no? El material que se quema. Y pues los suelos también, el tipo de suelo afecta mucho. Aquí estamos en una región volcánica, hay mucho sílice. Entonces a quemar material orgánico, plantas, aquí en una zona como aquí, pues genera mucho material particulado, partículas muy finas que sean de sílice amorfo o sílice cristalino. Y los dos son muy abrasivos para nuestros pulmones, para las alvéolas, ¿no? Entonces, en el caso extremo genera silicosis, ¿sí? Esa es la gente que están en ingenios donde se trabaja la caña, hay muchos casos de silicosis en esas zonas, pero todas las zonas se quema el campo antes de recolectar toda la caña, pues todo eso se distribuye en la zona, ¿no? Y como decía usted, pues eso hace como una nata, ¿no? Donde se percibe especialmente cuando la gente va del lado de Quesería y ve hacia Colima, se ve particularmente, ¿sí? Uno toma un poquito de altura y ve esa contaminación que se acumula, ¿no? Primero se hacen secas, obviamente en la época de lluvia hay menos quemas, el material está mojado, ¿no? Pero también el hecho que a esa época, en la época de sequía, pues estamos en alta presión, es como una masa de aire bastante grande que está arriba de nosotros y es muy estable, ¿sí? Entonces hace que no hay mucha dispersión del material que se va en la atmósfera, se nos queda ahí bastante, ¿no? Hay tendencias de vientos aquí en Colima. En la tarde tenemos la brisa del mar que entra desde Tecomán hacia nosotros. Considero que estamos en Colima, obviamente. Sí. Y en las noches, no sé si pues has sentido ahí ese vientecito que empieza como las 10, 11 de la noche, que viene del norte de la ciudad de Colima hacia el sur. Entonces ahí realmente, idealmente no se debía quemar, ¿sí? La caña se debe hacer en verde. Se debe preparar los campos para que hay maquinaria para eso, hay gente que existen aquí, no estoy hablando de otro lugar, existen maquinaria aquí para hacer caña en verde y se debería sistematizar para evitar esas quemas y aprovechar el material orgánico para hacer, o sé que en Tecomán ya están utilizando el material, la bagaza ahí para dar a las vacas o cosas así, ¿no? O hay otros lugares que utilizan biodigestores para hacer biogás y ahí los ingenios trabajan con electricidad producido con la termoeléctrica que utiliza el biogás. Y así en las zonas donde lo hacen, pues los ingenios ahorran mucho dinero y la contaminación atmosférica baja muchísimo, ¿no? Entonces eso, idealmente es prohibir las quemas. Bueno, legalmente están limitadas y prohibidas, pero no he visto
muchas brigadas ahí atrás de eso, ¿no? Al menos que usted sabe ha observado alguna. Después, ¿a qué hora se quema y cuáles son los vientos para afectar menos la población en esos horarios? ¿Sí? Hace unos años pusieron que se debe quemar solo en la noche, pero el problema es si queman al norte de la ciudad se viene toda la contaminación sobre Colima. Por el viento que decía que en la sí, noche que viene del norte hacia el, ¿sí? De los lados ahí más de Comala hacia Colima y de allá por Quesería hacia Colima, ¿no? De los dos lados de la zona volcánica, ¿no? Entonces ahí si se quema al norte de la ciudad en la noche se va a venir sobre toda la población y toda la población va a estar afectada. Los más sensibles son los niños y las niñas y las personas adultas mayor, sí, y pues imagínate el problema de cuando no respiras bien, que no puedes descansar bien, ¿cómo vas para un niño o una niña a estudiar bien en la escuela? ¿Cómo te vas a sentir? No, te vas a sentir mal, entonces va a afectar seguro la capacidad cognitiva de la gente, no solo su salud directa, pero también su futuro, ¿no? Si no puedes estudiar bien, pues, ¿cuál es pues te limita, ¿no? Entonces eso también no es solo la salud directa, pero también los problemas de inigualdad, ¿no? Que pues no todos tienen pues ahí filtros de aire para su casa o cosas así, ¿no? Y no estamos acostumbrados. Esa era la parte que antes de iniciar esta entrevista, ¿cómo la población se puede proteger? ¿Se puede? ¿Hay posibilidad? Pues hay lugares donde compran la gente filtros de aire y lo ponen en sus casas, pero obviamente te consume luz. Primero es una inversión, después te consume luz, ¿sí? Y después, ¿con qué tipo de electricidad estás utilizando? Si utilizas la termoeléctrica de Manzanillo, pues estás contaminando allá, ¿no? Entonces solo desplazas el problema, ¿no? La mejor opción es insistir con los tomadores de decisión para que se hagan las cosas bien y dejan de quemar, ¿sí? En cuestión de quemas de terreno, hay el problema de las famosas, entre comillas, quemas controladas. Eso, hay mucha leyenda alrededor de las quemas controladas. Y una de esas es el hecho que en 2022 y 2023, los incendios más grandes, con más daños en Norteamérica, en todo el continente donde estamos, fueron según al inicio quemas controladas que se les fue el control. Entonces muchas veces es un problema de ego del humano decir que vas a controlar una quema, especialmente cuando no conoces bien el tipo de terreno y el patrón de vientos, ¿sí? Y esa en general son los vientos que hacen que sale de control una quema controlada, ¿no? Además, la gente se está dando cuenta, los análisis, los estudios, que no solo es cerca donde se quema, las reacciones fotoquímicas que hay en la atmósfera de ese humo, cuando se transporta se vuelve todavía más tóxico. Entonces mismo si, pues estoy lejos, respiro poco, pero la transformación fotoquímica en la atmósfera de ese humo, cada vez más lejos es más tóxico. Entonces más cerca es tóxico por la intensidad, es súper intenso. Y más lejos por el hecho, es más diluido, vamos a decir, pero la toxicidad aumenta. Entonces las quemas es un problema, por eso hay lugares donde las prohibieron totalmente, ¿no? Costa Rica ya prohibió totalmente la quema de la caña y hacen puramente caña verde y venden más caros sus productos porque están certificados. Entonces ganan a tres etapas. Sus terrenos son más productivos, tienen la energía del biogás en el ingenio y venden más caros sus productos. Entonces ganan mucho más, ¿sí? Entonces, pero ahí sí la población debe pedir exigir esos cambios. Y a esto pues también se suma la irresponsabilidad de mucha gente, muchos ciudadanos, que por deshacerse de la basura también la queman. Sí, y ahí es peligrosísimo porque hay muchos materiales tóxicos ahí, ¿no? Plásticos u otros, baterías. Entonces la toxicidad aumenta mucho, se multiplica por 10, 100 o 1000, ¿no? Son factores enormes en cuestión de toxicidad. Y ahí sí es
somos muy malos los humanos con nuestros residuos sólidos, ¿no? Tenemos que, en muchos lugares, no es aquí en particular, en muchos lugares hay que mejorar. No se separa casi la basura, no se recicla, se pide a la población poner en un bote para reciclar, pero al final de la cadena no se recicla bien. Entonces también ahí es exigir que se hagan las cosas correctas, ¿no? Porque al final de cuentas, si todo se va ahí en el basurero, se contamina el subsuelo, se contaminan las aguas subterráneas, al final de cuentas se nos regresa de una manera u otra, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que mejorar, pero quemar la basura es lo peor que podemos hacer. Además, muchas veces tenemos conocimiento de lo que hay ahí en lo que estamos quemando, ¿no? Algo de lo que me decía ahorita, hay que generar conciencia de dónde viene. Pareciera que es como un círculo vicioso. Si la autoridad no lo hace, los ciudadanos pues no lo aplican, y si no lo aplican los ciudadanos, la autoridad tampoco lo hace. Sí, ahí creo que es de que la gente se hacen conscientes del riesgo para su salud. ¿Sí? Que un bote para separar o gestionar los residuos sale mucho más barato que una quimioterapia para un cáncer. ¿Sí? Y no es más horrible un cáncer. Un chiquillo, ¿no? Sí, claro. También digo, no hay a veces por parte de la sociedad, del gobierno, todavía esta cultura de separar o de tener lugares donde separar, pero ya también hay asociaciones que reciben plásticos, asociaciones que reciben cartón, vidrio. Podríamos empezar por esa parte. Sí, la gente lo hacen, localmente lo hacen, pero tal vez no se valora suficiente, ¿no? Pues yo en donde vivo lo hago, pero veo los vecinos, todo está yo no tengo reciclando y haciendo tu esfuerzo, pues en realidad tienes poca basura, ¿no? Sí, al final de cuentas. Y más una composta, casi no tienes nada, ¿no? Entonces, además costaría mucho menos a los municipios de traer camiones y camiones y camiones y camiones, y además los trabajadores que trabajan, que recolectan se exponen mucho, es un trabajo muy muy riesgoso para ellos, pues a lo casi diario, ¿no? Están y van corriendo y es muy intenso como... Y son cosas que ya las hemos visto, no es algo que tenemos lejos. Lo que decíamos de las partículas suspendidas, ya van 2 ocasiones que la gente empieza a través de redes sociales, veo humo, donde hay quema, y nadie sabe un punto específico. El humo está ahí, pero no es alguien que diga, aquí están quemando. Yo no creo que sea el papel del ciudadano, es el papel del ciudadano quejarse y proteger su salud, pero ahí son las autoridades que deben hacer su trabajo, la verdad. Sí, es una vergüenza que no se haga nada, ¿sí? Últimamente no hemos visto, me acuerdo cuando había Patti, que era directora de Lineades, ahí hicieron un mapeo de los vientos, había esfuerzos de este lado para el gobierno del estado, y estaba muy bien, pero ahorita no hay seguimiento, no hay acción, no hay discurso, ni hay discurso, ¿sí? No hay nada de discurso hacia menos contaminación. ¿Has escuchado algo Yo no he escuchado nada. Y son las personas pues que representan a la gente, y al final de cuentas pues sí está perjudicada la salud de la gente, porque ahorita está en la Constitución el derecho a aire limpio, ¿sí? Derecho a agua potable, ¿sí? No está en la Constitución del país. Entonces imagínate, gobiernos que no insisten en que se respete la Constitución. Ya está, solo sería aplicar tanto quienes queman basura, pues sancionarlos, y las autoridades buscar prohibición estas quemas. Pero más que nada es la población hacer presión. Decir, oye, tú eres mi diputado, exijo que te pones las pilas en eso. No se puede dejar así. No es normal que hay tantos chiquillos ahí en cancerología por un estado tan chiquito. Es cruel. Y principalmente es por estas partículas. Exactamente, las quemas, con tu colega el otro día hablamos de las sufladoras, que era una manera de atacar el tema, ¿no? Porque generan muchas partículas ahí alrededor para el trabajador que lo utiliza, y la gente alrededor, ¿no?
pero que sean los vehículos, ¿sí? Que sean las quemas, pues todo eso se suma y la verdad sí es una problemática grande para la salud de la gente. Y por eso pues tenemos tantos casos por una zona tan pequeña. Entonces sale muy mal en los números, Colima sale muy mal. Sí, pero obviamente un estado pequeño o le va en la estadística o le va muy bien o le va muy mal, pero ahí no estamos del buen lado de la escala, ¿no? Y qué pena porque Colima es un estado precioso, ves las montañas, los arbolotes, todo eso y también algo que afecta, hablando de árboles, es el cambio de uso de suelo, ¿sí? La urbanización, dejar suelos a esa época sin cobertura vegetal, todavía agrava el problema, porque en la tarde cuando hay vientos, además de las quemas que hacen, ya las constructoras dejan todo pelado ahí y quitan ahí con maquinaria la capa de arriba. Sí los ha visto, ¿no? Sí, claro. Y se queda el puro polvito ahí, guiándose en el viento. Eso agrava todavía más la situación. Y por eso vienen estas alergias en estas muchísimo temporadas. En sequías hay mucho material suspendido ahí que respiramos y entonces la gente se afecta mucho ahí sus vías respiratorias, entonces alergias, y si viene cualquier virus, pues más fácil le abrimos el camino, ¿no? Cualquier enfermedad respiratoria, pues se va a ir más a entrar al sistema de las personas ya con pulmones ya que están lastimados, ¿no? Entonces complica mucho la situación de salud ambiental de la zona, ¿no? Pues para cerrar y concluir, ¿cuál sería, digamos, el llamado? ¿Cuál sería como esta cosa que podemos hacer? Pues el llamado, decir a la gente ya dejar de quemar, que la gente ya hagan presión a sus tomadores de decisión para que actúan, para que realmente no haya quemas, ¿sí? Y hay otras maneras, ¿sí? Hay momentos en la vida, lo correcto no es lo más fácil, ¿sí? Entonces, ahí sí se debe poner las pilas. Dejar de quemar basura, dejar de quemar campos, dejar de urbanizar sin dejar la capa superficial cuando estamos en sequía y vientos fuertes. Frente abril, mayo es cuando hay mucho viento, ¿sí? Y pues reducir lo máximo el uso de no estar ahí dando vueltas con el coche para nada, ¿no? También no ayuda mucho tampoco. Cada uno podemos hacer nuestra parte, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias. Gracias a nuestro auditorio.